¿Y cuál es ese costo? ¿Cuál es el costo de oportunidad en este caso? ¿Sí? Es que tengo que someter a una reducción de producción de un producto para producir otro. ¿Sí? Que puede que me tenga más ganancia, ¿sí? Que tenga un costo más alto o un precio más alto en el que mi utilidad sea más alta, ¿verdad? Pero tengo que someterme a ese costo. Y mi opción C todavía es mayor, porque me da para producir 2.000 unidades de mascarilla, pero solo puedo lograr producir 14.000 unidades de alcohol. Entonces mi costo de oportunidad en este caso es de 3.000 unidades de alcohol para lograr producir 2.000 mascarillas. Y así con las demás opciones, ¿verdad ustedes? Opción D, 3.000 unidades de mascarilla, ¿sí? Pero ya solo puedo lograr producir 9.000 unidades de alcohol. Entonces tengo un costo de oportunidad de 5.000 unidades de alcohol. Es probable que el insumo para la mascarilla sea más costoso, por eso puedo producir menos, pero tengo que someter más mi costo de oportunidad con el alcohol. ¿Sí? Entonces, nuestra frontera de posibilidades de producción va a ser esta. ¿Sí? Cuando produzco 18.000 unidades de alcohol, no produzco ninguna mascarilla. Cuando produzco 17.000 unidades de alcohol, produzco 1.000 unidades de mascarilla. Cuando produzco 14.000 unidades de alcohol, produzco 2.000 unidades de mascarilla. Cuando produzco 9.000 unidades de alcohol, produzco 3.000 unidades de mascarilla. Y cuando produzco 4.000 unidades de mascarilla, no logro producir ninguna unidad de alcohol. ¿Sí? Entonces esta es mi frontera. Cuando hablamos de frontera, entonces esto es mi límite, ¿cierto? Es mi límite de producción que yo tengo de acuerdo a mi capacidad tecnológica, ¿sí? Y a la cantidad de insumos disponibles, ¿ya? Por supuesto, capacidad instalada y todo lo que se refiere a logística. Pero primordialmente el motivo de la tecnología, ¿sí? Y la cantidad de insumos actualmente en el mercado disponibles. Entonces esa es mi frontera, ese es mi límite, ¿sí? Pero ¿qué pasa si cumplo con ese límite? ¿Verdad? Entonces vamos a tener una eficiencia productiva o una producción eficiente. Si yo cumplo con ese límite, voy a tener una producción eficiente, ¿sí? Y lo que quiere decir es que me encuentro, ¿sí? En una economía en donde está su frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Soy eficiente. Por supuesto, sometiéndome a un costo de oportunidad, que es el valor del bien o servicio al que se está renunciando por generar otro, ¿sí? ¿Y cuándo se da esto? Digamos, esto se puede dar cuando yo quiero expandirme. Bueno, ustedes dirán, el problema de la expansión es que hay diferentes tipos de expansión, ¿cierto? Entonces, si lo vemos de manera interna de la empresa, yo me puedo expandir creando una nueva bodega. Me puedo expandir colocando un nuevo local. Me puedo expandir mejorando las instalaciones de toda actividad administrativa. ¿Sí? Me puedo expandir vendiendo mi producto en la capital y ahora en Chimaltenango. ¿Sí? De hecho, son los primeros lugares a los que la gente se va, si se dan cuenta. Como que las oportunidades de compra están ahí, entonces se van a Chimaltenango y a Escuintla. ¿Sí? Hay un lugar a mí que me fascina, ya me lo prohibieron aquí en mi casa, y es ese lugar de Autobazar.
que venden todo tipo de cosas para vehículos. Me fascina ir, ¿verdad? Es como las mujeres cuando entran a una tienda de ropa, los hombres cuando entramos al área de herramientas en Semaco, o en EPA o en Moex, ¿sí? Que queremos comprar de todo, me pasa lo mismo ahí. Ustedes se meten, búsquelo en Google Autobazar, tienen en zona 9, ahí en la segunda calle, tienen aquí en Central Norte, tienen en Chimaltenango y Escuintla. ¿Sí? Y en muchas tiendas he visto esa tendencia. Entonces se están expandiendo. Pero también podríamos someternos a la venta de otro tipo de producto. ¿Sí? Nos podemos diversificar. ¿Por qué? Un motivo puede ser la escasez del insumo. Ahora eso lo hemos venido viendo. Que para un producto necesitamos un insumo, pero también tenemos que contemplar la escasez. Entonces yo estoy vendiendo solo este producto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vendamos o fabriquemos otro, ¿verdad? En las que mi máquina pueda transformar ese insumo, porque los insumos para este producto no hay tanta escasez como el otro. Entonces, nos podemos expandir y colocar otro producto. Yo tengo un ejemplo muy claro. Fíjense que en oficina se dan servicios de ingeniería civil, ¿sí? El consorcio de empresas que la establecen, todos dan servicios de ingeniería civil. Todos. Son como 15 empresas aproximadamente. El dueño es uno y tiene varios socios, ¿sí? Como hay un sistema administrativo autoritario, eh, yo me entristezco mucho porque no siempre toman en consideración mis sugerencias, mis ideas, mis pensamientos, ¿verdad? Eso es algo muy personal que les estoy contando. Pero sí en varias ocasiones, cuando podemos, ¿sí? Más que todo cuando se comparte con el dueño y con los socios, que rara vez, si escasamente es en diciembre, que se hace una como reunión que ni siquiera es un convivio y matan pájaros de un tiro, ¿verdad? Porque es el cumpleaños de dos de nosotros, entonces me celebran de una vez el cumpleaños, a otro mi amigo que cumple el mismo día que yo y de una vez hacen la reunión. Entonces les hemos dicho, miren, ustedes trabajan y brindan el servicio única y exclusivamente para Covial, para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial. Entonces deberían de brindar ese mismo servicio en municipalidades, ¿sí? En la UCE, en el Fondo Social de Solidaridad, o tener ya trabajos en la entidad privada, digamos, ¿verdad? Brindar esos mismos servicios. Y no les gusta. El problema es que en ocasiones, pues yo gracias a Dios tengo 15 años de trabajar en la empresa, pero en muchas ocasiones he sentido la inestabilidad por la falta del trabajo. ¿Verdad? Entonces existen mayores presiones porque lo poco que se tiene que hacer muy bien, no se pueden cometer errores. Generamos incertidumbre, ¿verdad? Si vamos a seguir, nos vamos a ir, ¿qué va a suceder? ¿Verdad? ¿Qué estrategia van a tomar? ¿Verdad? Y el problema es que cuando nos tocan el bolsillo, ¿sí? Entonces nos afecta mucho a nuestra calidad de vida. Entonces, se les ha sugerido que tengan otra actividad económica. Entonces, o que brinden asesorías, o que alquilen la oficina para otros ingenieros para que nosotros podamos realizar las operaciones de ellos, o sea, muchas otras formas.
que adquieran maquinaria para la renta, que eso es lo que casi que la mayoría de ingenieros hacen para jubilarse, ¿verdad? Acumulan un montón de plata, se compran una su retroexcavadora, un su patrol, una motoniveladora, unas sus dos cisternas para riego de agua y unos sus 3, 4, 5 camiones de volteo y lo rentan, ¿verdad? Y para ellos esa es su jubilación. Normalmente hemos notado eso, pero se les ha dicho, bueno, ahorita ingresó un montón de plata a la oficina, inviertan y no lo hacen, ¿verdad? No lo hacen. Entonces, por ahí podríamos expandirnos para poder brindar otro servicio o para poder generar otro producto. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener algo que se llama ventaja, que en este caso se puede dar como absoluta y comparativa. Entonces, el ejemplo aquí es bien caro, es bien exacto, ¿verdad? Y es que dice que Estados Unidos tiene una ventaja absoluta sobre Guatemala porque ellos hablan el idioma inglés, ¿verdad? El idioma inglés sabemos que es universal y se maneja en varios países y esto y lo otro, ¿sí? Pero nosotros podemos tener una ventaja comparativa con ellos cuando estudiamos ese idioma inglés, cuando lo entendemos y lo practicamos y trabajamos con el idioma inglés, ¿sí? Entonces podemos tener esa ventaja comparativa, porque además de hablar inglés, nosotros podemos dar en nuestro país mano de obra, aunque sea más económica, que ellos no tienen eso, ¿sí? Entonces la ventaja absoluta dice que el productor que requiere una menor cantidad de insumos para producir un bien, se dice que posee la ventaja absoluta en la producción de ese bien, ¿sí? Entonces es como que querramos competir con Cementos Progreso, ¿cierto? Ellos son, cuando son únicos en el país, se tiene una palabra. ¿Cómo es? Monopolio. Mantienen el Monopolio. monopolio. Exacto. Gracias. Sumamente agradecido. Mantienen el monopolio en el tema del producto que ellos venden. ¿Sí? Si quisiéramos nosotros tener a la venta ese mismo producto, es probable que nuestros costos se eleven para poderlo producir. Quizá por la cantidad. Puede ser. Vayámonos por la cantidad. ¿Sí? Pero puede ser que ellos mantengan una fidelidad con el proveedor, que no nos quiera vender a nosotros. Entonces lo que viene es la importación. Entonces en muchos lugares, así como en Quiché, en Huehuetenango o en San Marcos, hay un cemento de México, digamos, ¿sí? Azteca, o no sé cómo se llama ese producto, ¿sí? Lo venden. Entonces, se mantiene una ventaja absoluta de Cementos Progreso en relación a otros competidores porque pueden producir ese bien al menor costo. Pero si nosotros logramos convencer al proveedor que le vende a ellos o logramos especializarnos, ¿sí? En otro país y venir aquí a Guatemala y producirlo al menor costo, vamos a tener una ventaja competitiva sobre ellos, comparativa, perdón. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere dejar esta frontera de posibilidades de producción cuando tenemos que hacer la comparación de dos productos o la fabricación de dos productos. ¿Sí? Entonces nos vamos a ver inmersos, ¿sí? En esta frontera de posibilidades, como el ejemplo que teníamos anteriormente, disculpen ustedes. ¿Sí? Acá lo podemos observar mejor. ¿Sí? Y es que vamos a tener una producción eficiente. ¿Sí? La producción eficiente es cuando logramos, ¿sí? Cuando logramos producir en cada uno de nuestros puntos de la frontera de posibilidades. Entonces, cuando estamos en esta línea, tenemos una producción eficiente, ¿sí?
porque incluso nos estamos sometiendo en algunas ocasiones a un costo de oportunidad, pero logramos producir. El problema es que no logremos producir ni siquiera esta frontera de posibilidades. Entonces vamos a tener una producción ineficiente. Lo que vamos a tener es un desperdicio de la tecnología y un desperdicio de insumos, ¿sí? Y vamos a tener también una frontera de posibilidades con una producción inalcanzable. Eso es cuando no podemos producir más, ¿sí? De nuestra producción eficiente porque no contamos con una tecnología ni con la disponibilidad de insumos, ¿sí? Para poder llegar a producir más de cada producto, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la tecnología es indispensable para poder producir productos o brindar servicios, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta ahorita que hicieron una actualización en el aula virtual, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de dar clases en el semestre anterior y cambiaron totalmente su aspecto y ahora es como que cuando entramos a hacernos los exámenes, ¿cierto? O sea, de hecho, ustedes podían comparar el aula virtual con la página para hacer los exámenes. Era el mismo Moodle, pero en diferentes versiones. Y ahorita la actualizaron, no sé si se dieron cuenta ustedes o si ya ingresaron para revisar si yo les estaba diciendo mentiras o no, de que ya se encuentra ahí su programa. Entonces está actualizado, ¿cierto? Y fíjense ustedes que ese es mi miedo de regresar a la universidad, que perderíamos esa posibilidad de seguir manejando la tecnología para dar las clases. Fíjense que ahorita para hacer los exámenes a ustedes ya tenemos una batería o una data sumamente amplia en la que casi podemos hacer un examen por estudiante. Si regresáramos a la presencialidad, perderíamos eso y tendríamos de 4 a 6 variables otra vez. ¿Sí? Yo sé que muchos de acá estamos haciendo un esfuerzo por tener un dispositivo adecuado y recibir nuestras clases, porque es un esfuerzo. Todo lo estamos haciendo, todo lo estamos haciendo. Yo como docente hice el esfuerzo de adquirir un equipo y mejorar mi internet de mi domicilio porque no estoy gastando en combustible. Y esa fue mi visión. Entonces dije yo, voy a comprar un equipo adecuado con todas las características adecuadas para mis estudiantes y lo que voy a hacer es mejorar mi internet, ¿sí? Pero si volvemos a la presencialidad, no todos vamos a poder llevar una computadora. No todos vamos a poder llevar una tablet para recibir clases de esa manera. O seguir teniendo ese tipo de pruebas cortas a través del Moodle, digamos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener una producción ineficiente, por supuesto, comparándolo la virtualidad con la presencialidad, pero tendríamos una producción ineficiente, porque vamos a tener disponible el Moodle, el RAD, vamos a tener disponible nuestra cuenta institucional para dar clases a través del Meet. Podemos tener Cisco Webex. Yo creo que algunos tienen licencia para Cisco Webex. A mí me dieron en una ocasión. Podemos tener para Zoom, ¿sí? Entonces estaríamos perdiendo esa conexión que ya logramos. O sea, para mí ahorita ya estamos en una frontera de posibilidades de producción. Tenemos una producción eficiente para dar clases de manera virtual, ¿sí? Pero yo sé que no todos nosotros
tenemos la posibilidad de un día decirles, miren, ahí van su compra. ¿Y qué va a suceder con los que andan en transporte público? ¿No los podemos arriesgar? ¿Qué hacemos con las personas que llegan con el transporte motocicleta? Que se les dañe el equipo porque un día puede llover. O sea, tenemos que observar ese tipo de cosas. Y yo sí me entristezco pensar que podamos volver a la presencialidad, porque vamos a perder esto. Esto que para mí es un avance muy grande, ¿verdad? Y lo más importante es que desde donde estemos podemos recibir y dar clase. Para mí eso es lo más importante. El semestre pasado, por motivos laborales, tuve que dar una vez una clase en el carro. Y gracias a Dios nos salió bien, ¿verdad? Para los que recibieron conmigo. Desde donde estuviera, podíamos obtener la información. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a manejar esos tipos de frontera de posibilidades de acuerdo al tema de la tecnología. Para eso, yo tengo un bonito de lo que yo trabajo. Ya les di lo del RAD y lo del aula virtual. Yo trabajo algo que se llama Sistema Integral de Control de Proyectos, SICOP, ¿sí? Y ellos cada vez mejoran la página para obtener el servicio. Les puedo dar el ejemplo de la SAT, que para mí es impresionante los cambios que tiene. Casi que hace actualizaciones en su sistema de 2 a 3 veces en el año, mejorando el servicio. Muchos de los servicios de ellos ahora solo se hacen en línea. El traspaso de vehículos ahora ya no tiene ni siquiera usted que acercarse a un lugar específico, no, llame a su abogado de confianza autorizado y él lo hace todo en línea a través de correos electrónicos. Usted va a aceptar de que se quiere descargar el vehículo que acaba de vender y si usted comprador acepta ese vehículo que quiere comprar. Es como el derecho que me ofrecieron ahorita de la licencia de este curso. Me lo trasladaron a través de un correo electrónico, alguien se lo quitó y me lo cedió a mí. Lo mismo sucede ahora en la SAT para el traspaso de vehículo electrónico. Entonces, para mí eso es una cosa impresionante. Están manejando una producción eficiente. Y yo acá manejo algo que se llama este sistema de control de proyectos, ¿verdad? Vamos a poner un proyecto, vamos a ver este, digamos, ¿sí? Este sistema de control de proyectos es público de todas las obras de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial Covial, de todos los mantenimientos que existen. Pero antes no teníamos este cuadro de datos generales y nos lo colocaron para obtener la mayor información del proyecto al instante. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, tenemos el contrato de fecha tal, el acuerdo ministerial con el que salió de fecha tal, una fecha de inicio físico, 17 de agosto, una fecha de finalización del 16 de junio del 2023, ¿sí? Aún no se ha modificado. Si se modifica, lo tenemos que hacer a través de un documento de cambio acá. Aquí dice el número de días. Actualmente está contratado por 304 días, ¿sí? El monto igual, a través de la ley de contrataciones del Estado, pueden haber incrementos hasta un 140 del valor del contrato, haciéndolo efectivo primero con un 20% y si se ejecuta ese 120%, logramos tener todavía otro 20% para tener un 140. Entonces vamos a tener después un monto modificado. En lugar de 11 millones pueden ser 16 millones, digamos. ¿Sí? Pero obtenemos una información detallada de manera pronta. Antes no era así. Antes solo teníamos contratista, quién era, y el supervisor, quién era, y nada más. Luego tendríamos que habernos ido a consulta de estimaciones de pago, cuáles han pagado, cuáles no, cuáles son los montos, su periodo
de tiempo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces mejora. La SAT mejora, ¿sí? Usted ya no necesita cargar una tarjeta de circulación impresa, perdón, así física, porque todo lo tiene de manera electrónica, ¿cierto? Usted se mete a la SAT, lo descarga y listo, ¿sí? Entonces, mantienen una producción eficiente, ¿sí? ¿Cuándo se vuelve inalcanzable? Cuando ese recurso, ¿sí? Se vuelve obsoleto, ¿sí? O bien hay demasiado insumo, pero yo no tengo la tecnología para poderlo producir. Entonces me sigo manteniendo en lo eficiente, pero puedo llegar a lo inalcanzable, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nuestra frontera de posibilidades de producción tiene ciertas ventajas, ¿sí? Mejoras en la tecnología, ya les di el ejemplo, aumento en el volumen de capital. Entonces lo que hago es que con el ahorro de costos en los insumos, lo que hago es ahorrar, ¿verdad? Porque obtuve una mayor utilidad y como ahorro puedo invertir, ¿sí? Aumento de la cantidad de trabajo, por supuesto, ¿verdad? Si mejoro en tecnología y el insumo no es escaso, ¿sí? Yo puedo sobrepasar y llegar a lo inalcanzable, porque después se me va a convertir en una producción eficiente, ¿sí? Y el descubrimiento de nuevos recursos naturales, ¿verdad? Esas serían como nuestras ventajas de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, tenemos algunos objetivos e instrumentos de la macroeconomía. Primero, como objetivo sería el crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto se mide a través de todos los productos y servicios que genera una nación de acuerdo a su población, ¿verdad? Se dice que Guatemala ha mantenido un crecimiento. En el 2022 lo han ido midiendo cada trimestre, si no estoy mal, y por lo menos logran de 1.5 a 1.75 puntos, ¿verdad? En porcentaje, por supuesto, de incremento. Esto mejora el empleo, por supuesto. A veces no lo vemos de esa manera, pero tal vez estamos buscando la oportunidad donde no es, ¿verdad? O de acuerdo a la actividad que no es. No siempre es así, por supuesto. Realmente eso sí, eso del trabajo es bien difícil, pero puede mejorar el empleo, ¿sí? Puede reducir la inflación, como el déficit público o el déficit externo, y puede mantener el tipo de cambio, ¿verdad? Les hablaba, no sé si en la clase anterior o el primer día que estuve, que fue, me parece, un jueves de la semana anterior, que el problema del tipo de cambio es que nosotros ahora utilizamos dólares, digamos, para pagar algunas cosas, ¿sí? Más que todo esos temas de streaming. Y cuando empezó al alza, el tipo de cambio, que fue más o menos en el tercer trimestre del año 2022, realmente por muy poco tiempo, no sé si alguien quiere entrar. Sí, perdón, no había escuchado. Nos vimos un poco afectados en eso y realmente temor. Así como yo, tengo destinado un presupuesto no mayor a 64 quetzales para pagar mi Netflix, digamos, ¿no? Porque eso es lo que tengo destinado. Y si el tipo de cambio hubiera empeorado, entonces yo hubiera tenido que quitar ese servicio de aquí de mi casa, ¿sí? Entonces el objetivo es ese,
¿sí? Mejorar el empleo, tener un crecimiento del Producto Interno Bruto o disminuir inflación, déficit público, déficit externo y por lo menos mantener el tipo de cambio, ¿verdad? Hemos notado ahora que el tipo de cambio de la moneda de Estados Unidos respecto a la de México también se está incrementando. O sea, cada vez nos dan muchos pesos mexicanos por un poco de quetzales. Entonces, si hacemos el cambio con el dólar, está sucediendo lo mismo. Y el temor de ellos es llegar como Venezuela, como Colombia, ¿verdad? Que allá el salario mínimo es como de 3,5 millones de pesos, ¿verdad? Ya sea o bolívares o pesos colombianos, ¿sí? Entonces, es el objetivo de la macroeconomía a través de esos instrumentos. Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es que debemos regular y normar ese tipo de cosas a través de algunas políticas instrumentales, como es la política monetaria. Entonces, la política monetaria lo que hace es que regula el volumen del dinero en una nación, ¿sí? Entonces, se concentra o se centraliza a través del Banco Central o del Banco de Guatemala, ¿sí? ¿Qué volumen de dinero puede haber, ¿sí? Actualmente en nuestra nación? Ya sea que lo reduzcan o que hagan más dinero para tener un volumen mayor, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes hace muchos años que no había dinero en los cajeros electrónicos. No sé si lo recuerdan. Entonces sucedió, No, licenciado. pues hubo un tiempo, sí fue hace varios años, que había escasez de plata, ¿verdad? Que fue regulado a través de una política monetaria, porque querían mejorar, me parece, si no estoy mal en su momento, yo ahí no estaba tan empapado de todo esto, pero lo que querían regular era la inflación. Entonces empezaron a reducir el volumen del dinero. Entonces no había dinero en los cajeros electrónicos. Yo sé que alguno de ustedes se recuerda de eso, ¿sí? Luego tenemos la política fiscal, que no es más que la imposición de tributos. Entonces hablemos de todo el tema de la SAT, ¿verdad? Entonces la SAT ahora establece modalidades en las que ustedes pueden tener un cierto régimen, ¿verdad? Fiscal para optar dependiendo de cómo estemos, ¿sí? Em, Muchos de los que brindan servicios profesionales, pues están como pequeños contribuyentes, ¿verdad? Otros estamos en el 30% trimestral, me parece, y otros tenemos retención definitiva por el 5%. Entonces, ¿dónde vemos eso? También en un RTU, ¿verdad? Ustedes se van a un RTU y pueden observar en qué tipo de régimen está, ¿verdad? Los empleados del Estado en su momento incluso tuvieron que adherirse al Registro General de Adquisiciones del Estado, ¿verdad? Para poder brindar servicios, ¿sí? Porque el Registro General de Adquisiciones del Estado lo que hace es centralizar todo. Ahorita está centralizando registro mercantil, SAT, IX, ¿sí? Guatecompras. No sé si ustedes saben algo de eso. Bueno, entonces la imposición de tributos se da a través de eso. Entonces regulan el tema del IVA, del ISR, ¿verdad? Del ISO, ¿cierto? Actualmente la municipalidad de Chinautla me dio cuenta que actualizó el tema del pago del YUSI, ¿sí? Actualizó el pago del YUSI
con los nuevos precios del mercado de nuestros inmuebles. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso. Lo hicieron, ya tenían años de no hacerlo. Y lo hicieron, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que nuestros inmuebles generan plusvalía. Y al generar plusvalía lo que hace es que incrementa el precio de nuestro inmueble. ¿Y qué sucede cuando usted construye un segundo nivel en su domicilio? Que tiene que solicitar una licencia a la municipalidad. ¿Para qué lo hacen? Para aplicar una política fiscal. Entonces su casa ya no tiene el mismo valor. ¿Sí? Solo con solicitar la licencia, usted sabe que más adelante o cuando finalice la obra, usted va a tener que pagar más cada trimestre de UCI, ¿cierto? Bueno. Luego tenemos una política cambiaria que no es más que el comportamiento de la tasa de cambio de divisas, que en nuestro país pues cada vez es más alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las divisas se han venido incrementando por todos nuestros familiares, ¿verdad? Que no precisamente tienen que estar en Estados Unidos, pero que pueden trabajar en Honduras, en Nicaragua, ¿cierto? Muchos he visto yo que se están dando sus maestrías en Europa para quedarse trabajando en Europa. Entonces, regula una política cambiaria. Y las políticas de oferta, que dice que son planes y o políticas de desarrollo. Entonces, podemos hablar de una política de desarrollo turístico, ¿sí? Un ejemplo grande o que yo lo ejemplifico en mi mente es Disney, ¿sí? Entonces Disney concentra diferentes tipos de servicios, ¿sí? Para ofrecer una política de oferta. Entonces yo le doy a usted una oferta para que pueda visitar Disney y puede lograr hacerlo con descuentos en apartamentos cercanos al parque, ¿sí? Si usted está en Miami, puede lograr tomar un crucero que lo va a llevar a visitar a este parque. Puede obtener algunos puntos de descuento a la hora de comprar sus boletos aéreos, ¿sí? Le podemos dar gratis el transporte del aeropuerto al hotel y del hotel a los parques, ¿sí? O solo del hotel a los parques, ¿verdad? Entonces es una política de oferta, ¿sí? Acá se da también. Cuando finalizó el tema de la pandemia, tuvieron que hacer políticas de oferta en el desarrollo turístico. Por eso les estoy dando ejemplo del desarrollo turístico, para que volviéramos, ¿sí? A, a conocer y a volver a ir a estos destinos turísticos de Guatemala. Porque la verdad la mayoría lo hicimos, a ustedes lo que queríamos era campo o era playa, una cosa así, ¿me entiendes? Por eso hay ahora estos tipos de hoteles lodge, sí, lodge, creo que se llama. Sí, que es así como una tipo casa del árbol y un montón de cosas de esa manera, ¿verdad? La mayoría ahora son cabañas y toda la cosa porque necesitábamos aire fresco, necesitábamos salir al campo, a la playa, ¿sí? Entonces empezaron políticas de oferta, ¿verdad? Entonces nos ofrecían un valor cómodo para poder visitarlos. Sí, nos daban paquetes todo incluido para que ellos captaran ciertos restaurantes cercanos a un centro acuático, digamos, y poder obtener la comida a través de un paquete todo pagado. Eso lo está haciendo ahorita Oceana y todas esas cosas. ¿Sí? Y no es que yo haya ido, pero lo noto a veces con mi esposa ve el Facebook o algo y me dice, mira, que Oceana no sé qué. Te dan un todo incluido por no sé cuánto por persona, ¿sí? Entonces pueden ser políticas de oferta. Muy bien.
Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta aquí. No, Lick, todo bien, gracias. No, Lick, todo Ok, bien. perfecto. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejemplo práctico, ¿sí? De la oferta y la demanda. Esto es a través de un producto X, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me lo inventé así. Porque lo que quiero a ustedes es explicarles de la mejor manera, ¿sí? Entonces tenemos un cuadro donde tenemos un precio del producto X, ¿sí? De menor a mayor, la cantidad de demanda que tenemos de este producto, ¿sí? Entonces vamos y recordamos aquí algo, que la ley de la demanda establece que a mayor precio, ¿sí? Baja la demanda y a menor precio sube la demanda. Entonces se ve reflejado acá, ¿verdad? Menor precio sube la demanda. Mayor precio baja la demanda. Y la cantidad ofrecida o nuestra ley de oferta es a menor precio, menor demanda y a mayor precio, perdón, a menor precio, mayor oferta y a mayor precio, mayor demanda. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que graficar. ¿Sí? Entonces nos vamos a un plano cartesiano. De hecho, tengo por aquí algo de esto, que es como nuestra referencia de cantidades. Lo voy a poner por aquí. Tenemos un plano cartesiano y representamos de manera gráfica aquí nuestra ley de la demanda para este producto. Entonces, en el eje de las Y colocamos el precio y en el eje de las X colocamos las cantidades, ¿sí? Ya sea de demanda o la cantidad de oferta. Denme un segundito, por favor. Disculpe. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la ley de la, ¿sí? En el eje de la Y el precio y en el eje de las X la cantidad de demanda. A mayor precio, menor demanda, ¿sí? Cuando el precio es de 70, la demanda es de 200. Cuando el precio es de 60, la demanda es de 220. Cuando es de 50, 240. Cuando es de 40, 260. Cuando es de 30, 280. Cuando es de 20, 300. Y cuando es de 10, 320. ¿Sí? Tenemos nuestra gráfica de la ley de la demanda. Y tenemos la gráfica de la ley de la oferta. ¿Sí? A menor precio, menor oferta. Y a mayor precio, mayor oferta. Entonces, cuando tenemos un precio de 10, ofrecemos 200. Cuando tenemos un precio de 20, 220. Un precio de 30, 240. Un precio de 40, 260. Un precio de 50 a 280, un precio de 60 a 300 y un precio de 70 a 320. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Lick, ¿cómo así? O sea, esto último que dijo es a mayor precio, mayor cantidad. Cuando estamos hablando de la ley de la oferta. Cuando es la ley de la demanda, a mayor precio, menor cantidad. Gracias. A la orden. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno. Entonces nos pregunta, ¿sí? Aquí viene la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio de este producto X? ¿Sí? Entonces no hacemos más que tomar otro plano cartesiano, ¿sí?
y fusionamos las dos leyes, ¿sí? Tanto de la demanda como de la oferta, ¿sí? Entonces, colocamos la ley de la demanda y colocamos la ley de la oferta. Y tenemos una intersección, ¿sí? Esto nos indica que tenemos un punto de equilibrio entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada. ¿Sí? ¿Y cuál es? Que cuando el precio está a 40, nuestra cantidad demandada es de 260 y nuestra cantidad ofrecida es de 260. Entonces eso sería lo ideal, ¿sí? En nuestra economía, porque lo que producimos lo vendemos a un precio justo, ¿sí? Esto sería lo ideal, ¿sí? Entonces les pregunto yo, ¿sí? Si el precio del producto es de 60, aquí son quetzales, disculpen ustedes, quetzales, describa la situación en el mercado del mismo y explique qué le pasará al precio del producto. Entonces yo respondí a esta pregunta, ¿sí? De manera muy particular y coloqué que el problema es que cuando el precio está a 60, hay una cantidad ofrecida demasiado alta respecto a nuestra cantidad demandada. Entonces tendríamos la oportunidad, ¿sí? Porque aquí dice que tenemos que describir qué situación va a tener el precio. Y es que lo recomendable será entonces que él pueda variar su precio a un precio menor para lograr estabilizar otra vez la demanda con su cantidad ofrecida. ¿Sí? Aquí está. Entonces, en este caso, la oferta, ¿sí? Cuando es de 60. La empresa productora podrá optar a disminuir su precio para lograr estabilizar el mercado y aumentar sus ventas. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Todo bien iniciado. Vale, gracias. Gracias. ¿Qué pasó con el combustible en Guatemala en época de pandemia? Bajó el precio. Tuvo menos demanda, Bajó el entonces la precio. oferta también cayó. Exacto. Sí. En comparación de ahora, no para arriba. Sí, pero esto ya lo sabíamos. Yo se los comenté a ustedes, no sé si. No, bueno, lo hablé con mi socio en diciembre, porque nosotros en diciembre tuvimos una demanda de trabajo muy alta. Entonces estábamos trabajando así de locos, no dormíamos, pasábamos así una semana sin dormir y todo. Pero el precio estuvo bien, el precio del combustible en diciembre, porque sí disminuyó por lo menos a 30, 31 la regular. Entonces nos movilizábamos mejor, nuestros gastos no subieron tanto. Entonces nos fue bien, ¿verdad? Actualmente nos fue bien en esos trabajos. Pero ¿qué sucedió en pandemia? Sí, se los voy a explicar qué es lo que yo creo, sí, que es la mejor forma de explicarles y lo que yo entendí del incremento y de la disminución del precio, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ellos estaban vendiendo a 70 quetzales el galón de la gasolina, ¿no? Estaban nítidos, ¿no? Estaban vendiendo a ese precio antes de la pandemia y todo.
y vino la pandemia, ¿sí? Y en ese momento de la pandemia restringieron nuestra movilidad, ¿sí? Muchos empezamos a hacer trabajo virtual en casa o teletrabajo. Entonces, no necesitábamos de tanto combustible. Entonces, ellos estaban acá, estaban manejando este precio, ¿va? De 70, supongamos. Pero cuando la demanda empezó a disminuir, ¿sí? Ellos se quedaron con mucho combustible. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a disminuir su valor para que la demanda empezara a subir y poderse terminar estos 320 de millones de galones que tenía, ¿sí? Entonces la gente ya regularmente salía, empezaron a extender los horarios, pasó de 2 de la tarde a 4 de la tarde, después a 6, 8, 10 de la noche. Entonces la demanda empezó otra vez a incrementarse, ¿sí? Pero como ellos tenían esto resguardado y el combustible ahora costaba que viniera importado porque pasaba muchas restricciones de cuarentena y muchas otras cosas. Entonces empezó a elevar el precio otra vez, ¿verdad? Empezó a elevar, pero empezó a disminuir la demanda nuevamente. Eso es lo que yo creo y considero que sucedió en su momento. Existen muchos factores del tema precio. No siempre se cumple con la ley de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y en Guatemala sucede algo que se ve en microeconomía y es que cuando usted incrementa el precio de un producto, aunque después disminuya el valor de los insumos, en Guatemala ya no disminuye el precio, porque lo que usted quiere es generar la mayor utilidad al menor costo, ¿sí? Por eso es que los guatemaltecos aún salimos más afectados, por ese motivo. Porque aunque después de la pandemia se regularan algunos precios, ¿sí? El combustible ya no bajó al costo del insumo. En este caso, al costo de transporte. Entonces, en el otro salón, divagando en nuestras mentes, hablábamos de por qué en el interior del país es más elevado el precio del combustible que aquí en la ciudad de Guatemala. Y muchos estaban hablando de que incluso en Puerto Barrios, que es a donde llega el combustible, es mucho más caro que aquí en la ciudad de Guatemala. ¿A qué se debe eso? ¿Creen ustedes? Solo uno, no tantos. A la demanda, licenciado. Sí, aunque el precio, gracias, muy fina por su intervención, sí se debe a la demanda. Pero ¿cómo es que pueden variar tanto los precios? Entonces, hay diferentes factores. El primero, hablábamos porque decía un compañero, muy acertadamente, que miden el precio del combustible de acuerdo a la distancia. Pero como ustedes saben, la distancia en Guatemala se mide con el kilómetro cero aquí en la ciudad de Guatemala, en el Palacio Nacional, ¿es cierto? Ese es el kilómetro cero.
Y de ahí comienza el kilometraje para todos los demás departamentos. Entonces, de manera ilógica, en Guatemala es más barato el combustible porque aquí es el kilómetro 0 y Puerto Barrios es el kilómetro 300. Lo mismo sucede hacia Huehuetenango, hacia Quiché, hacia Alta Verapaz, ¿verdad? Y eso es algo que lo notamos, lo hemos visto y lo percibimos, que en el interior del país es más caro, ¿verdad? Y es cierto, es por la medición que hace, ¿sí? Entonces les decía yo que si lo midiéramos desde Puerto Barrios hacia toda Guatemala, los más afectados serían San Marcos, Huehuetenango y Quiché, ¿sí? Son los departamentos más lejanos de Puerto Barrios. Si lo midiéramos desde donde ingresa Puerto, porque el recorrido del transporte tendría que ser desde Puerto Barrios hasta esos departamentos, ¿sí? Entonces ellos tendrían que tener el precio mucho más elevado. El problema, otro de los problemas, es que tenemos que competir con el contrabando, ¿sí? Entonces existe mucho contrabando de combustible. Entonces en Guatemala casi no lo observamos, pero en el interior del país hay así casitas, así bien humildes, en donde tienen un su banquito, una su piedra y el galón está a 25 quetzales y en la gasolinera 35. ¿Lo han podido percibir en algún momento? Sí, Entonces, esto se debe cuando uno mucho, viaja. va que sí, ¿ah? Pero esto se percibe porque existe mucho contrabando del combustible, por un lado. Por el otro, ¿cuántos kilómetros creen ustedes que hace por galón un tráiler? Son 7, 8 kilómetros por galón, según dicen unos. Bueno, según es la teoría, ¿va? Pero según los traileros es 6 galones, 5 galones. Exacto. De hecho, yo conocí un camión de volteo que hacía de 3 a 4, de 3 a 4 kilómetros por galón. ¿Sí? Yo le tomaba el odómetro, lo fuleaba yo todos los días y no hacía más de 3 o 4 kilómetros por galón. A eso se debe que este tipo de transporte tenga una disponibilidad del recipiente totalmente grande. Yo creo que cada tonel de esos tiene para 100 galones y utilizan 2 para hacer esos recorridos tan largos. Pero el otro factor es que ellos mismos afectan el valor del combustible porque no es de ellos el transporte. Entonces, no sé si ustedes han hablar de esto, pero ellos mismos ordeñan a los camiones, ¿sí? Entonces hacen una subparada técnica en algún subpinchazo o una casita de estas humildes y ellos mismos sacan combustible para ponerlo a la venta a esos precios, ¿verdad? Por eso es que, como el joven que intervino está en lo más cierto, es que si el tráiler hace de 7 a 8 kilómetros, ¿sí? El piloto va a decir que hace de 4 a 5, porque ya dejó perdidos en el espacio unos cuantos galones de combustible, ¿sí? Entonces nosotros mismos afectamos en muchas ocasiones las variaciones de los precios en ciertos productos, ¿sí? Pero El el problema que combustible, tenemos, perdón, el combustible para los transportistas grandes, el diésel sí se fue bastante elevado, licenciado. Y sí, yo sí, miraba esas canecas que vendían, pero no lo vendían tan alto. De hecho, estaban como en 30 quetzales, 31. ahora, porque saben que pueden elevarlo, pero yo a veces sí he visto diferencias de hasta 10 quetzales. Y sin ir tan lejos, yo estoy trabajando ahorita aquí en Santa Elena Marías, que pertenece a Vía Canales, y Vía Canales es municipio de Guatemala. Y en ese lugar donde estoy trabajando, hay varios puntos donde venden el combustible mucho más barato. Entonces ya las Pero, prácticas se están dando incluso aquí.
¿verdad? En sitios donde casi no llega la policía, donde no hay mucha fiscalización. Ese es el tema. Que si aquí las leyes se cumplieran, no existiría tanto eso. Entonces, el pequeño empresario no tendría que salir tan afectado. Entonces, eso ha sucedido con todo, con el ganado, ¿verdad? Cuando entra de manera inadecuada a Guatemala a través de México, ¿sí? Con el marrano y con muchas otras cosas que yo les puedo decir. Por eso es que puede variar demasiado ese tema, ¿sí? Lo mismo sucede con las medicinas. Ahora hemos tenido un exceso de precio en los huevos, ¿sí? En las harinas, en el pan, ¿sí? Vimos ese cambio ahorita en el pan, ¿verdad? Que se incrementó ahorita no sé si en enero, a principios de diciembre. Sí, a principios de diciembre creo, si no es que antes, pero por el costo alto de las harinas, ¿verdad? Y se debe a eso, que como la importación se elevó el costo por temas de cuarentena, de transporte, de limitaciones, de no coordinar una buena política de importación y exportación. O sea, se debió a todo eso. Y si ahorita ya se regularon, el problema es que ya no bajamos el precio, ¿sí? Porque lo que queremos conseguir siempre va a ser la mayor utilidad. Muy bien. Muy bien, jóvenes.